todos. Damos inicio a la audiencia fijada para el día de la fecha en el incidente penal Gamboa Julio Francisco sobre portación de arma de uso civil. Tengo entendido que es una medida planteada por la defensa contra una medida cautelar. Sí, una revisión de una resolución que hizo la doctora Gas el pasado 4 de julio. Bien, el tribunal está integrado por el doctor Rimaro, el doctor Cabral, y quien les habla, la doctora Martini. Le doy entonces la palabra a la defensa para que... Muchas gracias. Bueno, como dije antes, esta es una revisión solicitada en virtud de una resolución de la doctora Gas que no hizo lugar a un planteo de la defensa y entre sus argumentos, un planteo de la defensa que era plantear una modalidad distinta a la ejecución, que era la prisión nocturna. Entre los argumentos de la doctora Gas dijo que, que no podía aplicarse la prisión nocturna por el artículo 35 inciso E de la 24660, que plantea un lapso de 6 meses y en este caso se fijó una pena de 1 año de cumplimiento efectivo. También dijo que todas las penas para ella trascienden la persona del condenado y que no se hizo ningún planteo de inconstitucionalidad de la 24660, ni del 42, ni del 35. Además dijo que en esta provincia, a partir del 2014, ya no existen más detenidos en comisaría, que fue en su momento lo que se planteó desde la defensa, que fuera una prisión nocturna en comisaría. Voy a hacer un raconto de cómo viene la causa, cómo viene el proceso. El 12 de mayo de este año se hizo un acuerdo entre la Fiscalía de Respuestas Rápidas, representada por la doctora Graciela Brusa, y por la defensa, la doctora Laura Giuliani, que pertenece a mi equipo de defensa, en el cual se llegó a un acuerdo pleno por una condena de 1 año de cumplimiento efectivo, por el delito de portación ilegal de arma de uso civil en carácter de autor del señor Gamboa. En esa audiencia se citó como antecedente que el señor Gamboa tenía un antecedente que era una condena de 1 mes de cumplimiento efectivo del año 2012, por lo que no pudieron acordar que esta condena sea de cumplimiento en suspenso, por lo que tuvo que ser de cumplimiento efectivo. Se dejó aclarado en esa audiencia, que fue el doctor Markovesky quien la presidió, la doctora Giuliani dijo que ella iba a solicitar que se cambiara la modalidad de la ejecución, incluso lo esbozó en esa audiencia, pero el doctor Markovesky le dijo que debía hacerlo ante el juez de ejecución, por lo que quedó esbozado, pero no fue resuelto en ese momento. La defensa se abocó a hacer distintos trámites. Se entrevistó con el empleador del señor Gamboa, también se mandó a hacer un informe socioambiental del señor Gamboa y su familia a través de la trabajadora social del gabinete del equipo interdisciplinario que tiene la defensa pública, la licenciada D'Alesson. De este informe surge que el señor Gamboa cuenta con una familia constituida, su esposa, que lo acompaña siempre en las audiencias, y tiene 2 hijos menores de 9 y 3 años respectivamente, que se encuentra trabajando en la empresa Kaizen, que es una empresa constructora. Él es soldador, y su empleador es el señor Claudio Muga. Quiero dejar aclarado que el señor Claudio Muga lo ha acompañado a todas las audiencias al señor Gamboa en virtud del apoyo que él le brinda en esta situación. Hoy no ha podido venir porque está en Buenos Aires por razones laborales. Por otro lado, la empresa en la que trabaja el señor Gamboa le presta una vivienda, o sea, por razones laborales le presta la vivienda en la cual vive el señor Gamboa con toda su familia. Esta vivienda se encuentra en la zona de Chacras de la localidad de Sargento Vidal, que es la provincia de Río Negro, donde ambos niños concurren a establecimientos educativos. Ambos están escolarizados, el más pequeño en un jardín y la más grande en 4º grado. Lo que hemos tenido noticia es que esto no lo hizo la asistente social, es que la señora Gamboa previsiblemente estaría embarazada. Está con un atraso, se hizo los estudios, pero aún no tienen los resultados efectivos. La petición en concreto que hace esta defensa es que se revoque la decisión de la jueza de ejecución a fin de que el señor Gamboa pueda cumplir prisión nocturna en la unidad 12, que es la que se encuentra alojado actualmente, a fin de que puedan continuar con su trabajo, ya que es sostén de familia. Si bien esta defensa entiende que el monto de 1 año que se le impuso al señor Gamboa excede el artículo 35 inciso E, también entendemos que esta normativa debe ser aplicada a la luz del caso concreto.
además sabemos que esta solicitud no es con los efectos de ninguna manera de evadir la sanción que se le impuso al señor Gamboa, sino como una alternativa para que él pueda cumplir con la misma y a su vez no pierda su trabajo, que es lo que le da la vivienda aparte a él y a su familia. Consideramos que una prisión continuada en este caso, como ya lo dijo la doctora de ejecución, la doctora Raquel Gas, trasciende la persona del condenado, pero además necesitamos que se vea el caso concreto, porque sabemos que hay casos y casos, y sabemos por lo general no existen, nosotros trabajamos constantemente con nuestros asistidos, los asistidos no tienen por lo general familias constituidas, familias tan estables, el señor Gamboa es un padre presente y además trabaja desde hace 2 años en esa empresa. Decimos que solicitamos que sea cumplida la unidad 12, ya por lo que dijo la doctora Raquel Gas en su momento en su resolución del 4 de julio, y además que el señor Gamboa nunca antes estuvo preso, y dadas las características del señor Gamboa y las características de institución de la unidad 12, consideramos que sería la más conveniente para que él cumpla ahí la sanción. Por otro lado, no consideramos que el plazo de 1 año, en el plazo de 1 año se pueda realizar un tratamiento de resocialización, y todo lo contrario, consideramos que el encierro en realidad lo que va a hacer es una desocialización, ya que excluye al señor Gamboa de su familia, perdería su trabajo y por ende la empresa que le provee, la empresa en la que él trabaja, la casa que le provee la empresa en la que él trabaja. Como ya dije, consideramos que es importante evaluar este caso, no únicamente con la nueva legislación procesal, sino también con los principios de la ley 24660. Se debe evaluar el caso concreto, ya que la ley para nosotros establece un piso mínimo de garantías de ejecución de la pena, que si nos apartamos del caso concreto estaríamos haciendo un simple trámite, aplicando un artículo simplemente sin ver cuál es el fondo de la cuestión. Traje precedentes jurisprudenciales, tenemos el caso de Jujuy, de la Cámara de Jujuy del año 2011, en el que se establece que el artículo 35 debe entenderse como un máximo no obligatorio para el juzgador. Continúa diciendo que el juez de ejecución es soberano para determinar la modalidad de la ejecución de la pena, siempre teniendo en cuenta la personalidad del imputado, su familia, su pronóstico de resocialización, entre otros. Es decir, aplicando de la mejor manera el derecho constitucional de la resocialización. Además, tenemos un antecedente del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, en el caso Cárdenas, donde el 16 de abril pasado, luego de que un hombre fuera condenado a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo por la tenencia de estupefacientes, y siendo declarado reincidente, se modificó aplicándose la prisión nocturna. En este caso, se solicitó la modificación por su defensor, que acreditó la actividad laboral del señor Cárdenas, la conformación de su grupo familiar y la construcción de una vivienda propia. El tribunal en este caso consideró que no era conveniente el encarcelamiento continuo y regular, pues el imputado ya había encarrilado su vida y eso perjudicaría su situación personal y familiar. Otro antecedente de esta circunscripción judicial es el caso Pasaglia del 2012, que fue dictado por la doctora Gagliano, del Juzgado Correccional 2. En este caso, el señor Pasaglia tenía varios hechos que se unificaron en una pena de 1 año de cumplimiento efectivo también, y se tuvo en cuenta que la señora de él estaba con una enfermedad terminal y tenía un hijo de 5 años y él era sostén familiar, lo que se le permitió que cumpliera prisión nocturna en la comisaría primera, y él llevaba todas las noches, había llevado un colchón para poder pasar todas las noches allí porque no tenían los medios en la comisaría. Otro precedente y más nuevo, que esto ya es del sistema nuevo, es el caso Pardo Zacarías, del 2 de octubre del 2014, en el cual se había condenado a la pena de 2 años de cumplimiento efectivo, y los argumentos de la defensa fueron que la ley 24660 otorga un mínimo de garantías, que los jueces deben realizar un control de convencionalidad y que debía evaluarse el caso en concreto. La fiscal acá valoró, porque esto estuvieron de acuerdo la fiscal y la defensa, valoró el doble esfuerzo que hacía Pardo de tener que trabajar durante el día y pasar y dormir en la noche en la comisaría. En este caso, los jueces Rodríguez Gómez, Elosú Larumbe y Trincheri tuvieron en cuenta que Pardo estaba resocializado, ya que él había estado preso, había salido y había conseguido un trabajo estable.
Por último, simplemente decir que tenemos en cuenta que el fin de la pena privativa de la libertad, que es la resocialización, considero que el caso que nos convoca hay que tener hacer un esfuerzo especial en la búsqueda de alternativas válidas para las penas cortas de prisión, como en este caso, el desarrollo de los sistemas y mecanismos de ejecución obtenidos en la misma, como es en el caso de la prisión nocturna. Nada más. Bien, hemos escuchado atentamente a la señora defensora. No compartimos lo que plantea en relación con lo dictaminado por la señora juez de ejecución en su sentencia del 4 de julio del 2016, toda vez que la señora juez de ejecución en ningún momento manifestó que las penas trasciendan a terceros. Lo que se planteó en ese momento desde la Fiscalía fue que el señor Gamboa, al momento de cometer el hecho, quiero aclarar que son varios hechos los que se le imputan, es decir, el último hecho es el del 12 de mayo, cuando se lo condena el 12 de mayo del 2016, pero él tiene varias condenas y por eso se llega a la pena de 1 año de cumplimiento efectivo, porque incluso tiene una condena que se le revocó la condicionalidad y por esas razones que se arriba a la pena de 1 año de cumplimiento efectivo. La Fiscalía en su momento lo que planteó fue que la ley no contempla, el artículo 35 de la ley de la 24660 es muy claro cuando los incisos que contempla dicen que corresponde la prisión discontinua o la semidetención en aquellos casos en que se revoca la prisión domiciliaria, cuando es una pena de multa, que se convierte una pena de multa en prisión, en aquellos casos de condena condicional que prevista por el Código 26 y que por incumplimiento de las reglas del 27 bis se revoca. Son taxativos los casos que la ley menciona y en ningún caso contempla la posibilidad de que se aplique la prisión nocturna ante una pena de 1 año de cumplimiento efectivo. Sí contempla la posibilidad de la prisión nocturna en una pena de hasta 6 meses de cumplimiento. La realidad es que esta pena que se le impuso al señor Gamboa fue producto de un acuerdo pleno al que arribaron las partes. Las partes sabían perfectamente, sobre todo la defensa, y así se lo debe haber explicado seguramente a su asistido, cuáles eran las consecuencias de este acuerdo. Y las consecuencias de este acuerdo eran que, ante una pena de 1 año de prisión, el señor Gamboa iba a quedar detenido. Y esto es algo que seguramente la defensa no fue clara con su defendido y generó falsas expectativas en él. Ya que en la misma audiencia en la que se arribó al acuerdo, la defensa ya planteó la posibilidad de la prisión nocturna. Y el doctor Markovetsky, con muy buen tino, le dijo que no era resorte de él decidir la modalidad de la ejecución, toda vez que eso lo debía decidir la juez de ejecución. Y así fue como arribamos a esa audiencia, así fue como arribamos a la decisión de la doctora Gas, decisión que la defensa pidió, sobre la que pidió la revisión y por eso nos encontramos hoy aquí. La Fiscalía entiende que este pedido de la señora defensora no corresponde, no está contemplado por la ley. La ley es muy clara en su artículo 35 y el artículo 42, al hablar de la forma en que se debe contemplar la prisión nocturna, también nos dice que, si bien es cierto que se debe tener en cuenta la situación particular de cada uno, siempre primero teniendo en cuenta y dentro de lo que dispone el artículo 35 de la ley, de los casos que contempla el artículo 35 de la 24660. Dentro de esos casos se tendrá en cuenta la situación personal de cada uno y la situación particular de cada uno. Por otro lado,
El informe al que hace referencia la señora defensora es un informe de parte, que la Fiscalía no tuvo acceso en ningún momento se nos consultó si había alguna cuestión que a nosotros nos interesara conocer de parte de la situación de Gamboa. Es algo que simplemente se planteó en audiencia y la Fiscalía nunca tuvo acceso a eso. Y por otro lado, la situación de Gamboa que plantea la defensa es la situación de muchos condenados de la provincia de Neuquén. No solo de la primera circunscripción, sino de todas las circunscripciones. Si vamos a tener en cuenta todos aquellos casos en que hay hijos, en que hay un posible embarazo, porque nos están hablando de un posible embarazo, no tenemos ningún tipo de acreditación, incluso de trabajos, de gente que está trabajando, y vamos a encontrarnos ante la realidad de que van a haber un número importante de condenados que por esas razones no van a cumplir sus condenas dentro de una unidad de detención. Porque la realidad es esa, hay muchas situaciones análogas a la del señor Gamboa. Por esas razones que la Fiscalía entiende que el dictamen de la resolución de la doctora Raquel Gas, juez de ejecución, debe ser confirmado por los señores jueces, ya que es acorde a derecho, y entiendo que debe ser confirmado por los señores jueces. Nada más. Sí, un par de aclaraciones nada más. La doctora Gas dijo en audiencia, dijo ella que siempre para ella las penas trascienden la persona del condenado, es simplemente ver el video, lo dijo al momento de hacer la resolución. No tiene varios hechos que se hayan unificado en esta. Esta última es la del 12 de mayo que tiene que ver con la aportación. La pena de un mes, en la pena de un mes, que es el cumplimiento efectivo anterior del 2012, se habían unificado, pero de eso no tenemos, había un par de unificaciones, pero esta última no es unificación, es solamente por la aportación de arma de uso civil. Por otro lado, creo que la Fiscalía insiste con que se aplique literalmente el artículo sin tener en cuenta que el derecho es una ciencia social y no podemos aplicarlo como si fuera una ciencia exacta, aplicarlo y simplemente. Tenemos que tener en cuenta los fundamentos fácticos y las razones sociales que engloban los casos particulares, nada más que eso. Señor Gamboa, tiene la posibilidad de hablar, de manifestar lo que usted quiera. Sí, lo único que le digo es que, por favor, con mi familia. Mi señora, yo ahora, cuando estuve preso, ahora el lunes me enteré que mi señora viene con atraso. Ahora el martes, el miércoles, jueves ya tienen los resultados. Lo único que le pido es que, por favor, por mi familia, yo me voy a componer a hacer las cosas bien. Explicar cómo son los antecedentes. Hablaron de condenas de ejecución condicional, una condena de cumplimiento efectivo. ¿Alguno lo tiene claro cómo es el tema o no? En la audiencia del 12 de mayo lo que se hizo fue explicar que el señor Gamboa tenía varios hechos, no se explicitó cuáles eran específicamente los hechos, pero uno de ellos era por resistencia a la autoridad, y en el cual se había hecho una unificación, porque aparentemente había incumplido una pena de cumplimiento en suspenso, se había hecho una unificación de un mes de cumplimiento efectivo sobre esos hechos, el 2012. El próximo hecho es el del 16 de enero. ¿Eso cuándo fue? En el 2012. ¿Esa unificación se hizo en el 2012? Sí, en el 2012. Muy bien. ¿Y este hecho? Este hecho es del 16 de enero del 2010, de este año, del 2016. Exactamente lo que dice el acta de la audiencia donde se lo condena a la pena de 1 año de prisión. Dice: el señor Gamboa registra una condena de 1 mes de prisión de efectivo cumplimiento dictada en noviembre del 2012 por el delito de resistencia a la autoridad. En la misma sentencia se le había revocado la condicionalidad de la pena impuesta en la causa 3356 y unifican las condenas en la causa señalada, que es la 31482, que dan la pena única de 1 mes de cumplimiento efectivo. Eso
Eso es lo que dice el acta donde se lo condena a 1 año de cumplimiento. 15 minutos.